Algunas consideraciones en relación. Nosotros hemos hecho una enmienda con conciencia, con rigor, con estudio, con análisis, con propuestas, con una política distinta. Es una enmienda larga, amplia, y por lo tanto yo no puedo reproducirla en todos sus términos. Procuro identificar las líneas conductoras de la enmienda y darle el nivel de la política, ¿no? Pero decirle que nosotros hay elementos que reconocemos claramente en la enmienda. El ahorro bruto positivo es bueno. Y después de muchos años, los ingresos corrientes son superiores a los gastos corrientes. Y esto es una buena noticia para las finanzas públicas. También es una buena noticia que el poquito dinero que se destina, una parte sustancial, vaya a las políticas sociales que siguen siendo muy insuficientes. Pero es positivo. Podrían haberlo hecho hasta peor, ¿no? Nosotros reconocemos que esos 30 millones vienen bien, pero no son suficientes. Y le he puesto un dato escalofriante, y es el esfuerzo fiscal, el esfuerzo relativo que otros presupuestos tienen sobre una realidad de la pobreza y la exclusión, impresionante. No hablo de valores absolutos. Es decir, en Euskadi, sí, pero escúcheme bien, es que estamos hablando de gasto relativo. Usted presume el gasto relativo sanitario, educativo y dice que son los mejores del mundo, que no es verdad. Pues yo le voy a decir que en Euskadi la renta de garantía de inserción para una comunidad que tiene 10% de pobreza representa el 2,8% de su presupuesto. Y nosotros, para el 30% de pobreza, el triple que Euskadi, de nuestro presupuesto dedicamos el 0,72%. Eso se llama prioridad política. Después, ellos son, para ponerlo en valores absolutos, que esto sí que no sería comparable, nosotros dedicamos 45 millones y ellos 280. Pero el esfuerzo relativo, el esfuerzo fiscal, ese depende de las prioridades. Y le pongo ese ejemplo porque es difícil de contestar. Con 1/3 del problema hacen 4 veces más esfuerzo que nosotros, porque saben que eso es fundamental. Mire, tener una sociedad cohesionada no solamente es lo justo, sino que es bueno para la productividad y para el crecimiento. Hoy hay un montón de economistas que dicen que los bajos salarios son un desastre para la productividad y para el crecimiento. Pues había otras teorías económicas hace unos años que eso no importaba. Bueno, unos años, la del PP, devaluación interna. Nosotros hemos mejorado la competitividad a costa del salario de los trabajadores y ahora a costa de la bajada de las materias primas, que es una buena noticia. Ambas cuestiones van a beneficios empresariales. Pero bueno, vayamos al asunto de los ingresos Nosotros creemos que la política fiscal es determinante, es decisiva, es la que coloca a uno en un lugar o en otro. Y la política fiscal en España es conservadora, es poco progresiva, es injusta. Son las cargas del trabajo y del consumo las que recaudan el 82% de los ingresos de todas las administraciones. Es decir, son los trabajadores, son los consumidores los que aportan al Estado. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma fiscal radical, distinta, en España y aquí. Y hablamos de más presión fiscal para los que más tienen, no para los que menos tienen. Es que en este país pagan más los que menos tienen y pagan menos los que más tienen. Por eso en las elecciones del 20 de diciembre algunos llevamos un programa que dice reforma fiscal en profundidad. Y, por ejemplo, decimos que el impuesto de patrimonio y el impuesto de donaciones y sucesiones tienen que tener unos mínimos comunes en el conjunto del Estado para evitar cuestiones como la de la Comunidad de Madrid, que facilita la deslocalización de empresas cuando eliminan el impuesto de patrimonio. Nosotros creemos que esos impuestos tienen que existir. Ahora, usted no puede tratar con ese impuesto igual a quien tiene 2 que a quien tiene 1.000. Y cuando se elimina el impuesto de donaciones y sucesiones, ustedes se lo eliminan a todo el mundo. Dicen, son pocos los que tienen mucho. Pues haga usted el efecto pedagógico de diferenciarlo. Yo tengo bastante información, como usted bien conoce, y me muevo por todas las islas, y tengo un montón de amigos, y la mayoría son pobres, porque la mayoría de nuestra gente es pobre, pero tengo alguno que tiene pasta. Bueno, hay uno que va a heredar 6,5 millones. Cuando la vea, y el mayor beso que le van a dar va a ser ese. No. Ha heredado, se murió. No.
Pues lo hará bien, porque está contentísimo con la señora consejera. Y le puedo asegurar que tiene un nivel para hacerlo muy bien. Ustedes han hecho una bajada de impuestos indiscriminados. Hay otras comunidades de España que tienen dificultades para atender a sus ciudadanos y lo han hecho de manera progresiva. Además de que la base imponible se deduce a la gente que es la propia vivienda, a la gente que tiene más dificultades, cabe la posibilidad de hacer este tema de manera progresiva. Ustedes no, como el PP, exactamente igual, como Soria hace 5 años, como Esperanza Aguirre. Y nosotros estamos en contra de eso. Esto es una diferencia política sustancial. El esfuerzo fiscal y a quién corresponde, y nosotros lo discutimos. Y por eso hablamos de la tasa turística. La tasa turística, mire usted, ustedes dedican 14,9 millones al plan de infraestructuras turísticas de nuestra comunidad. Las previsiones del Gobierno son 1.463. Con este esfuerzo de inversión tardaremos 100 años en reformular los espacios públicos de las ciudades turísticas por ahora planificadas. Nosotros estamos en contra de eso. Creemos que el sector turístico puede soportar sin problemas para la demanda, porque la electricidad de la demanda va a ser muy pequeña en estas circunstancias, que esos 100 millones se destinen al sistema turístico, a recualificarlo, a hacerlo más competitivo también cuando a nuestros competidores les vaya mejor, porque hoy somos más competitivos, entre otras cuestiones, porque a nuestros competidores, desgraciadamente, les va muy mal. De manera que no pasa nada, o al menos abran el debate, lo discutimos, lo medimos, lo evaluamos. Y la tasa turística representa, no en los destinos urbanos. En Cataluña hay 23 millones de visitantes. La mayoría no son de Barcelona, la comunidad catalana es turística también como nosotros. Y esta tasa no ha representado ningún impacto en la demanda. Como no representó ningún impacto en la demanda, la subida fiscal más brutal que se ha hecho aquí, que se hizo el año 12 por el Partido Socialista y Coalición Canaria. Subieron el IGI del 5 al 7, un 40%. Un mes antes, en la ley de presupuesto, yo había propuesto eso, yo no, la demanda, se nos viene abajo la demanda. 6 meses después lo hacen ustedes y no pasó nada con la demanda, como se demostró, como se puso en evidencia. Tampoco pasó nada con la demanda cuando el PP hizo la mayor subida fiscal de la historia de España el año 12 en el medio de la crisis. Nosotros los que creemos que la política fiscal es política y hay que discutirla, y nosotros tenemos propuestas distintas a las suyas. El tema del gasto se me vuelve a quedar en el tintero. La sanidad pública de Canarias está en crisis. Y este presupuesto perpetúa si no profundiza en su crisis. Conozco bien ese servicio por razones profesionales y por mis antecedentes, y usted lo sabe. Por cierto, tengo muchísimos pajaritos que me cuentan cosas de ese servicio, porque hay mucha gente que me conoce y yo les conozco. Ese servicio público, para levantar la cabeza, para pagar lo que se debe, para los problemas que siempre hay en capítulo 2 aquí y en Alcorcón, para pagar lo que se ha consolidado en capítulo 1 necesita no menos de 50, 60 millones para escapar. Y con este presupuesto la crisis está cantada. O harán ustedes ahorro y le quitarán las perras a los demás, o ustedes van a desplazar deuda para el año siguiente, como ya hizo la anterior consejera y me lo negó aquí, como seguramente me lo niegue usted. La educación pierde peso relativo en relación a la riqueza, pierde peso relativo. Incumplimos de manera flagrante la ley correspondiente. Y me remito a las inversiones porque no puedo ir a por todo. Un incremento de 17 millones es una gotita en el Atlántico, una gotita de agua en el Atlántico. Nada, incapaz de tirar de la demanda. Es cierto que los recursos del ITES nos pueden ayudar, si efectivamente se incorporan al presupuesto. Pero les digo lo siguiente, el presidente, al que le agradezco que esté aquí, que ya sabe que eso me gusta verlo mucho por aquí, el año 8, las inversiones del Gobierno de Canarias eran 900 millones más que las que llevamos el año 16. Es decir, 4 veces, no, ¿cómo 4 veces? 5 veces y pico lo del ITES. Es decir, hace 7 años el presupuesto de Canarias tenía 1.400 millones en inversión y ahora tenemos escasamente 500. Cierto es que usted va a hacer la revolución con 160 millones y no se hizo cuando teníamos 1.500, ¿no? No sé cómo lo va a hacer. Yo creo que usted tiene un problema de magnitudes. Es decir, de ver el peso relativo de las cosas y cómo se coloca en una economía del tamaño de la nuestra. Yo creo que tiene un problema. Y ya no le cuento nada, tiene un problema con las multiplicaciones, porque el 0,3 lo convierte en 1 en 0 segundos. Entonces, el planteamiento es, las inversiones son insuficientes, en cualquier caso. Y vuelvo y hago una propuesta que hacía ayer. Los recursos del ITES, desde nuestro punto de vista, tendrían que ir al menos la mitad
a resolver los problemas estructurales de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Porque los recursos de la financiación autonómica son para eso, son para eso. Señor Rodríguez, tiene un minuto. Y en todo caso, el resto de los recursos, establecer un plan, si quieren ustedes, de empleo e inversiones en colaboración con los ámbitos locales. Y los asuntillos que usted tiene que arreglar, los arregla con esa parte del presupuesto. Pero hay que meter 40, 50 millones en sanidad, hay que meter 20 o 30 millones en educación y hay que meter 15 o 20 millones más en asuntos sociales, porque la financiación autonómica que discutiremos el año que viene, y seguramente en eso podemos estar de acuerdo, hará, escúcheme bien, no solo los 160 millones limpios, ¿no?, porque los otros son deudas que serán finitas, sino los otros 100 millones que ya se reparten como recursos del REF, van a contabilizar en cualquiera de las hipótesis como recursos de financiación autonómica para esta comunidad, en cualquiera de las hipótesis, en las buenas y en las malas, de manera que los recursos de la financiación autonómica, tal como establece la ley orgánica en esta materia, tienen que ir a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. Cojan esos recursos, distribúyanlos de forma adecuada, atiendan a la ciudadanía, porque nuestros servicios públicos están en crisis, no en los... Gracias, señor.